de la iglesia de Fátima. Gracias, aquí me quedo. ¿Cuánto es? Son $4.50. Aquí tiene. No, joven, ¿de 20? No tengo cambio. Mamá, estoy afuera, porfa, bájame unos sueltos. ¿Todavía sigues pagando en efectivo? Paga el taxi desde tu celular con De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Es segura, no te cuesta nada y no gastas tus megas. Tu plata contigo sin necesidad de efectivo. Más que rápido, es De Una. Con la confianza de Banco Pichincha. Papi, mira, te presento a mi novio Pablo. Señor, mucho gusto. Qué linda su casa. Hola Pablo, ¿a qué te dedicas? Soy influencer, señor. Hay mejores formas de hacer puntos. Con el programa Ganas y Punto de Andalucía, refiere un socio, acumula puntos y canjealos por premios. Ingresa a www.andalucia.fin.es. Regístrate y empieza a ganar. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Repite conmigo. Con Primax puedo ganar 10 Kia Sportage. ¿Lo repetiste? Vamos de nuevo. Con Primax puedo ganar 10 Kia Sportage. Además puedes ganar 10 tarjetas American Express de $1,000 y 10 tarjetas Primax prepago de $500 cada una. Por cada $10 de consumo de gasolina, recibe un código. Ingrésalo y listo. Los consumos de Super G-Prix y los pagos con tarjetas de Banco Guayaquil reciben el doble de códigos. Tanquea y sé uno de los 30 ganadores. Primax, siempre más. Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web. Fin de espacio promocional y publicitario. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo. Para protegerte de las noticias falsas que abundan y te enredan. Para informarte y compartir nuestra opinión. Estamos aquí también para entretenerte, sacarte una sonrisa, para que escuchemos juntos un playlist de tus canciones favoritas. Juntos, en el auto, en la oficina, en el celular, en tu casa. En todas partes y sin importar lo que estés haciendo. Cuando apenas despiertas, mientras te duchas, desayunas, mientras hojeas las redes, cuando sales de casa, cuando vas por la calle, cuando regresas y hasta que logras dormir. Estamos aquí para acompañarte. Hemos estado siempre. Entre tú y nosotros, la distancia física no es nueva. La compañía, el afecto y la confianza tampoco. Somos la radio. Exa FM. Estamos de regreso ya y obviamente uno dice, entre los temas que se discuten ahora mismo es el tema de la relación de los ciudadanos con la banca, y para eso estamos en contacto con el economista Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos, y también con el economista Marcos López, delegado del señor presidente ante la Junta Bancaria. Retoman los cobros de intereses de mora, bancos y casas comerciales, decía la noticia. A los dos por acompañarnos, muchísimas gracias. Antes de ir al presidente de la Junta Bancaria, vamos con el presidente de la Asociación de Bancos. Los datos últimos de la Superintendencia de Bancos dan cuenta de un crecimiento tanto de depósitos como de una consolidación. ¿Cómo está esta relación, economista Prado, entre los ciudadanos y la banca? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la invitación. Saludo a Marcos López, presidente de la Junta, delegado del presidente de la Junta. Pues sí, mire, a ver, Francisco, quizás resumámoslo así, ¿no? Ha habido 3 etapas en medio de esta crisis. Desde marzo hasta la fecha, el sistema bancario ecuatoriano ha pasado por 3 etapas. La primera etapa fue una etapa de shock, ¿no es cierto?, que fue entre marzo y junio, es decir, el cierre total o parcial de la economía, el tema relacionado
con la salud tan fuerte que nos golpeó en esos primeros meses y engendrar una ruptura de la cadena de pagos en lo público y en lo privado, ¿no? Entonces, ese fue unos meses muy, muy complejos. La segunda etapa de la crisis, ¿no es cierto? Se puede decir que estuvo entre los meses de julio a septiembre, de julio a septiembre. Esa segunda etapa la podemos poner un titular como que fuera una etapa de análisis. ¿Por qué análisis? Porque en ese momento el sistema bancario se acercó a sus clientes para poder entender específicamente cuáles eran las mejores opciones, las mejores alternativas de poder apoyarnos, ¿no? Y a diferencia de la primera etapa, esta que me refería yo, esa etapa del shock, ya en esa etapa después, entre los meses de julio y septiembre, hubo una recuperación importante de la liquidez de los depósitos, ¿no? Y esto ayudó a que también los créditos comiencen a recuperarse. ¿Qué está pasando ahora, Francisco? Estamos en lo que podemos llamar la tercera etapa del COVID, que ya es la última etapa del año, llamémosla así. Es decir, el trimestre que está compuesto por los meses de octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? ¿Y qué está pasando en estos meses? Pues claro, estos meses en los cuales nosotros les llamamos esta etapa de amortiguación o de contención, porque si bien del punto de vista económico y puramente económico, el segundo trimestre de este año, ¿no es cierto? Ese trimestre tan complicado que tuvo la economía latinoamericana, global y ecuatoriana, ¿no? Esa caída tan fuerte de la actividad económica, fue la más fuerte que hemos vivido, y de ahí en adelante estamos comenzando a ver una recuperación de la demanda, estamos comenzando a ver una recuperación de ciertas actividades productivas. El efecto de ese segundo trimestre todavía se va a sentir ahora en el sistema bancario y de hecho se va a seguir sintiendo al menos hasta mediados del próximo año, ¿no? Por eso va a ser importante lo que vamos a conversar con Marcos, con usted, sobre qué es lo que tiene que hacer el sistema financiero en su conjunto, la banca específicamente, para poder aguantar ese shock. Y entonces... Pero hay datos importantes, Francisco, solo para terminar la introducción que usted amablemente me llama a hacer. El nivel de liquidez del sistema bancario es uno de los más altos de América Latina, 32% de liquidez. Crecimiento interanual de los depósitos, están creciendo al 11% interanual. Crecimiento de los depósitos a largo plazo, están creciendo al 13% interanual. Es decir, por el lado de la liquidez de los depósitos, ya no teníamos la preocupación que teníamos en ese segundo trimestre, en ese inicio de la pandemia. ¿Cuál es la mayor preocupación ahora? Evidentemente, mantener el tema relacionado con el crédito y manejar de forma adecuada el riesgo crediticio, que sigue siendo muy importante, pero que se lo está manejando también en forma adecuada, como le iremos comentando. Claro, y ahí quiero saludar al señor ingeniero Marcos López, el presidente y delegado del presidente de la República, la Junta Bancaria. Ingeniero López, bienvenido, buenos días. Claro, estas tres etapas que el economista Prado nos ha dicho, el shock, esta de acompañamiento y luego el amortiguamiento y contención, como él denomina esta tercera etapa, necesitaba una conducción también desde la parte pública, ¿no es cierto? Y la parte pública, un poco más allá de los intereses de la banca, tiene que ver también con las posibilidades y los intereses de los ciudadanos. ¿Cómo ha actuado, en cambio, el Estado y qué está pensando como respuesta a estas propias inquietudes de la banca? Ingeniero, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, muy buenos días, Julio José. Me alegro verlos con salud y pues que toda la ciudadanía se cuide de esta pandemia de la cual no hemos salido. Sí. Permítame, no iba a comentar el tema, pero si usted quiere comentarnos el duro esfuerzo que ha tenido también que hacerlo, seguir trabajando y enfrentar el virus, ¿no? O sea, es usted también un ejemplo, Marcos, de lo que ha pasado y de lo que puede pasar si es que no hacemos lo que usted nos recomienda. Nosotros nos alegramos de que esté bien también. Muchísimas gracias, Francisco. Y créanme a todas las personas que no
que no respetan la línea, que no respetan el cuidado. Lo mío no es que ha sido un descuido, he tratado de cuidarme lo más posible que permiten las circunstancias, pero de todas maneras uno tiene que hacer ciertas salidas y ciertas cosas, y a pesar de eso contagié con el virus. Lo más duro de esta enfermedad es saber que usted entra, pero no saber si va a salir. Se sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Uno ve muy lejano el COVID, ve amigos que han fallecido y todo lo demás, pero cuando lo tiene uno, ya eso es otra cosa. Entonces, allí van a venir los arrepentimientos. Entonces, lo único que le puedo decir a las personas es tengan mucho cuidado. Esta es una enfermedad que se sabe cómo se entra, pero no se sabe cómo se sale. Pero bueno, estamos de todas maneras, gracias a Dios, ya recuperados, y en la lucha diaria de qué hacer y cómo salir de esto. El Estado contempló varias etapas. La primera etapa fue una etapa de salvar vidas, en donde fundamentalmente el tema era si es que había un respirador, si había oxígeno, si habían camas. Pues bueno, en Guayaquil, yo vivo en Guayaquil y nos tocó vivir la parte más dura de esa etapa. Luego de eso, obviamente, el país se paralizó, el mundo se paralizó, y había que generar una etapa de desahogo, una etapa de alivio financiero de alguna manera, y se dieron varias resoluciones de parte de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera con la finalidad de poder diferir los pagos en banco público, en banca privada y en cooperativas y mutualistas, siempre respetando el acuerdo entre las partes, ¿verdad? Eso salió antes inclusive de la ley humanitaria, salieron todas estas resoluciones, inmediatamente conocido el decreto presidencial en el que se pone en estado de excepción al país. Durante ese proceso se dan muchas reestructuraciones, muchas refinanciaciones, o lo que se llamó el diferimiento especial, ¿no? Este diferimiento especial, probablemente algunos con mejores expectativas que otros, unos pensaban que iban a retornar más rápido al trabajo, otros pensaban que no. En ese momento hay que irse situando en los momentos históricos en los que vivíamos. En ese momento no sabíamos si esto duraba 15 días, 30 días, un mes, 2 meses, no sabíamos en cuánto tiempo íbamos a volver a la normalidad. Nadie se iba a imaginar que probablemente nos tome ya Navidad y fin de año y no hayamos vuelto a una normalidad. Eso no era lo que imaginábamos por allá por marzo o por abril. Salió la ley humanitaria y la ley humanitaria define que se puede seguir haciendo este diferimiento especial hasta 2 meses después de que termine el periodo de excepción. Entonces, ya cuando entramos en estas etapas, la tercera etapa que estamos viendo es una etapa de insolvencia, ¿no? Una etapa en la que muchos deudores van a tener problemas para salir adelante. La resiliencia no es de todos, no es para todos. Esto es igual que el COVID. Lamentablemente la salida del COVID no ha sido para todos. Hubiéramos querido que nadie muera con esta enfermedad, pero han habido decenas de miles de muertos. Y lamentablemente cuando para la economía mundial, uno quisiera que nadie quiebre, uno quisiera que no se pierdan empleos, uno quisiera que las empresas no cerraran,
uno quisiera que los negocios se desenvolvieran con normalidad. Pero evidentemente eso no va a suceder y eso va a generar una etapa de insolvencia en la banca. En la banca no, en algunos clientes. De la economía real, ¿no? Y con las consabidas pérdidas de empleo, lo cual aumenta la insolvencia. Porque ahí puede ser crédito corporativo y hay el crédito de consumo, el crédito personal. Claro. Entonces, una persona que no tiene trabajo, que se va a reducir su jornada, va a tener menos capacidad de pago que la que pueda tener frente a cuando tenía trabajo. Y luego, pues evidentemente tiene que venir una etapa de recuperación económica, con la finalidad de que esto no termine en un estallido social. Claro, eso pero es lo que ahí entonces, para preguntarle al economista Prado, Julio José, esta parte última en donde sí se visualiza que la economía real puede tener insolvencia. O sea, la banca no, usted nos ha hablado, hemos visto las cifras de una liquidez buena, de una banca fuerte, pero sí de unos clientes maltrechos, de unos clientes que van a tener dificultades y, como dice el ingeniero López, unos clientes que simplemente no van a poder pagar. Hay digamos, un sistema de contingencia que prevea esto la banca privada, o la necesidad de solicitar a la Junta de Regulación Monetaria. Ya no hay estado de excepción, la ley humanitaria termina en estos casos. ¿Cómo llevar desde la Junta de Regulación Bancaria y la banca una respuesta a este grupo de la economía real, como ha dicho el ingeniero López, Julio José? Sí, Francisco. Mire, primero notar alguna cosa, ¿no es cierto? Tanto yo como Marcos hemos hecho referencia a diferentes etapas. Y esas etapas evidentemente están muy alineadas entre el efecto del shock económico, del shock de la salud, del shock social y los efectos sobre el sistema bancario en su conjunto. Y hay que destacar un tema. Desde el inicio, ¿no es cierto? Desde marzo, incluso antes que veníamos trabajando, ha habido una coordinación muy importante con los miembros de la Junta, ¿no es cierto?, entre la Junta y el sistema bancario, y entre el sistema bancario, la Superintendencia de Bancos y la Junta, ¿no? Es decir, todos aquellos actores técnicos que son los llamados a estar sobre la mesa, coordinados, encontrando las mejores alternativas para los clientes, obviamente, pero también para soportar este shock tan fuerte sobre el sistema bancario. Ojo, estamos hablando, y no hay que olvidarlo, de la crisis económica más fuerte que ha vivido la economía ecuatoriana y posiblemente la economía global, ¿no? Incluso más fuerte, ahora en el corto plazo, más fuerte que la Gran Depresión, porque la Gran Depresión duró, ¿no es cierto?, casi una década, ¿no? Por eso fue una Gran Depresión. Pero esta caída histórica tan fuerte que hemos tenido del crecimiento económico, del desempleo, de problemas de la salud, no lo habíamos vivido nunca antes en la historia moderna de la humanidad. Entonces, eso requiere acciones inmediatas, coordinados de los regulados, de los reguladores, ¿no es cierto?, y de nosotros desde el sistema bancario para poder enfrentar estas acciones muy rápidamente y tomar decisiones sobre la marcha. Y esto ha sido lo importante. ¿Qué es lo que se hizo antes, no? Lo que se hizo antes tuvo que ver con la resolución 569, que la tomó la Junta justo en el mes de marzo, ¿no es cierto?, en ese peor momento de la crisis. ¿Y qué es lo que decía esta resolución 569? La podemos resumir en 3 elementos específicos. Primero, daba el marco normativo y regulatorio para todo lo que llamamos los diferimientos extraordinarios, ¿no? Y estos diferimientos extraordinarios fueron muy importantes. Del lado de la banca, 10.000 millones de dólares, prácticamente el 37% de la cartera diferida en su punto más alto, ¿no es cierto? Si lo comparamos con América Latina, el Ecuador está entre los 3 países de América Latina que mayor diferimiento extraordinario otorgó a sus clientes, en el mismo rango que otorgó Colombia, Panamá y después seguido de Ecuador,
mientras que otros países, ¿no es cierto?, por ponerlo como ejemplo, España, México, Brasil, están más bien en el orden de alivios financieros del orden del 13, 15, 16%, ¿no? Entonces, hay un apoyo muy importante hacia la banca, diferimientos extraordinarios. El segundo elemento, el tema de no interés por mora, no se recargó a todos aquellos clientes que no pudieron pagar sus obligaciones, porque obviamente estuvieron muy complicados, no porque no querían hacerlo, o no porque realmente no tienen un carácter de pago, como se llama esto en el sistema bancario, sino porque por todas las condiciones que hemos relatado, no podían hacerlo. Segundo elemento. Y el tercer elemento es el no deterioro de la cartera crediticia. Ya Marc lo podrá ampliar con más detalle. ¿Qué se está haciendo ahora? También en coordinación, Superintendencia de Bancos, Junta y la banca privada del Ecuador, se ha emitido la nueva resolución, la resolución 609. Esta resolución tiene básicamente dos elementos importantes. El primer elemento, ¿no es cierto?, que se va a mantener el paso a vencido de la cartera a 60 días. 61 días es lo técnicamente correcto, digamos, que es lo que está en la resolución, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, Francisco? Que una persona, ¿no es cierto?, cuando antes una deuda, ¿no?, una persona dejaba de pagar su deuda a los 15 días en el segmento microempresa o en el segmento de consumo, ya pasaba a vencido esa deuda. Ahora le vamos a dar un tiempo más al cliente, hasta 60 días, para que pueda ponerse al día, y de ahí en adelante sí comenzará a regir, ¿no es cierto?, el deterioro de la cartera crediticia, etcétera, y demás, y todas las consecuencias que se tiene cuando se vence una deuda. Pero ¿por qué es esto importante? Porque sabemos, desde los reguladores y desde la banca, que todavía hay mucha problemática en el Ecuador, en las empresas, y que todavía estamos comenzando una primera etapa de reactivación productiva, y hay que cuidar a los clientes, pero también hay que cuidar a los balances del sistema bancario para que podamos de alguna forma, y con esto termino, Francisco, aplanar esa curva de la que estábamos haciendo referencia, ¿no es cierto? Todos hablamos de la curva de la salud, muy importante, pues esa misma curva de la salud, ese mismo shock que ha sucedido en el sistema bancario, puede llegar a ser muy fuerte para que lo puedan manejar los bancos en sus balances, y por eso es que el segundo elemento de la resolución es el tema de básicamente los cambios en las tablas de provisiones. ¿Cuál es el efecto? Del lado de los clientes se da un poco más de respiro, se da más tranquilidad a los clientes para que puedan ponerse al día en forma adecuada, ¿no es cierto? Estos 60 días que tienen hoy por hoy. Y por el lado de los bancos se aplana la curva, ¿no es cierto? Y se da también un poco más de flexibilidad para adaptarse a este contexto que es tan complicado de la crisis que hemos mencionado. Para entonces ahí Marcos López nos dirá, para tomar esta resolución y claro, cuidar tanto a la banca como a los ciudadanos, darles este respiro, estos 61 días. Marcos, usted ha sido muy claro en decir, va a haber gente que terminará quebrando. Y eso habrá que terminar también negociando entre los bancos y los ciudadanos, y también ese crédito corporativo. ¿Cuánto ustedes han medido que las provisiones de la banca podrían tener este equilibrio? ¿Cuánto miden ustedes entre el crédito individual y el crédito corporativo que podrá terminar siendo afectado? Y para que la banca también tenga una respuesta en virtud de los estudios que ustedes han hecho, Marcos. Francisco, no existe una cifra en la que podamos decir el impacto que va a tener finalmente sobre el impago es de un porcentaje determinado. Lo que estamos haciendo es, como muy bien lo menciona Julio José, todo esto que se da no es una pura coincidencia, no es una pura suerte, el que la banca mantenga su solvencia y mantenga la liquidez. Haber parado todos los cobros por un lado, y por el otro lado haber mantenido sin ninguna restricción, porque así lo exige la ley, los pagos que tiene que hacer la banca. Tiene que pagar a sus depositantes, tiene que pagar a sus inversionistas, porque no puede decir, oye, tengo problemas con la cartera y por lo tanto espérame 30 días para pagarte el depósito a plazo. Eso no puede hacer la banca.
Este equilibrio que hemos ido buscando y que hemos ido buscando que la banca, el sistema financiero, no solo la banca, y no solo los 5 bancos más grandes, hay 24 bancos en el país, hay 539 cooperativas en el país, hay 4 mutualistas en el país. Todo eso hace el sistema financiero. Así que la Junta ha estado preocupada de que todo ese sistema financiero camine y que todo ese sistema financiero mantenga esta solvencia. Ha habido mucha relación con la banca, con los regulados, con los controladores de la banca, pero también ha habido mucha coordinación con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con los gremios de las cooperativas, de las mutualistas. Es decir, esta ha sido una coordinación global de ir viendo cómo se va amortiguando de la mejor manera este tema. Este es como aterrizar un gran avión, es como tratar de aterrizar un gran avión en una pista extremadamente pequeña y sin muchas ayudas. Entonces tenemos que entre todos ir viendo cómo hacemos lo posible para que ese avión aterrice adecuadamente. Hasta ahora, felizmente, hemos logrado que ese avión vaya tomando su curso. Esta crisis es mucho mayor que la del año 99. La gran diferencia es que la crisis del 99 empezó por el sistema financiero. Entonces la crisis social estalló inmediatamente. Pero en esta crisis, si uno hace cuenta cuánto cuesta la crisis en relación al Producto Interno Bruto, cuesta mucho más que lo que costó la crisis del año 99. Claro. Y en la crisis del año 99 teníamos herramientas monetarias para poder responder de alguna manera a esa crisis. Hoy no la tenemos. Entonces todo esto ha significado esa coordinación. Ya le digo, no es una coincidencia. Felizmente, gracias a Dios, hemos ido encontrando soluciones para ir llevando adelante y manteniendo este equilibrio entre la gente que le adeuda a los bancos, la gente que tiene los depósitos en los bancos para que no pierda la confianza en los bancos y pueda retornar esos depósitos que salieron originalmente, y el sistema financiero para que mantenga un nivel de solvencia que es el que ha tenido históricamente. Estos 61, Marcos, estos 61 días adicionales están encaminados a eso, a que la banca busque una mejor acompañamiento, digamos, hacia los deudores, a sus clientes, que le permita manejar como hasta ahora lo han hecho. Efectivamente, Francisco, pero lo que usted no le puede pedir al mercado es que haga cosas contra natura, ¿no? Todo mundo habla de las tasas de interés, por ejemplo. Claro que sí. A todos nos encantaría poder hacer lo que hace Estados Unidos y decir, bueno, señores, voy a bajar las tasas de interés, voy a comprarle, está abierta la ventanilla para comprar toda la cartera del sistema financiero. Estados Unidos emite su dinero, nosotros no emitimos dinero. Esta es una crisis que nos cogió con una reserva extremadamente baja, producto no de las decisiones de este gobierno, producto de una década de decisiones económicas en donde se abrió una gran brecha y la Reserva Internacional no puede responder adecuadamente ante este tipo de emergencias. No tenemos esas herramientas. Pero ¿qué hemos hecho? Buscar otras herramientas, buscar la renegociación de la deuda, buscar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, buscar que lleguen $6.000 millones a la economía ecuatoriana, buscar que el riesgo país baje de tal manera que el sistema financiero privado pueda financiarse con líneas del exterior a costos que sean más razonables. Pero en una economía en donde la falta de liquidez hace que las tasas de interés suban. Y cuando los riesgos suben, las tasas de interés suben. En una economía que no tiene moneda,
que le falta liquidez, sobre todo al sector público, y que el riesgo aumenta, obviamente no se le puede pedir que las tasas de interés bajen absolutamente, porque eso es contra natura, ¿no? Eso entonces, claro, pero contra cualquier ley de mercado. Ahí claro, pero vamos a hacer los esfuerzos para mantener las tasas de interés, y obviamente, dependiendo de la circunstancia de cada cliente, esperamos allí sí la responsabilidad social del sistema financiero de que sepa responder adecuadamente a esas necesidades en busca más que de una rentabilidad financiera, de una rentabilidad social en el negocio que se está haciendo en este momento. Claro, ahí la pregunta sería, Marcos, antes de avanzar, la pregunta sería al economista Prado, decirle, claro, esta responsabilidad social de la que nos habla el ingeniero Marcos López, uno diría, pero si hay un riesgo país más bajo, ¿no es cierto?, la pandemia nos tiene, hay esta concepción de la responsabilidad social con la responsabilidad de los clientes que en cambio depositan la plata en la banca. Las tasas de interés siguen siendo altas y, como dice Marcos López, no se podrían pedirles que bajen. ¿Han hecho algún estudio, alguna posibilidad de revisar las tasas de interés como banca mismo para que le propongan al país un menor costo del dinero, tomando en cuenta estos esfuerzos que el ingeniero López dice se hicieron desde el Estado, Julio José? Francisco, sí, mire, a ver, primero recalcar y reforzar lo dicho por Marcos. Uh-huh. El Ecuador es un país absolutamente atípico en América Latina. Ni siquiera Panamá, ¿no es cierto?, que podría compararse por su sistema bancario, por su sistema monetario, por la dolarización, etcétera, es 100% comparable al Ecuador. ¿Y por qué no es 100% comparable? Porque a diferencia de Panamá, que viene desarrollando un mercado absolutamente abierto, liberal del punto de vista económico y financiero, el Ecuador ha tenido un sistema económico y financiero absolutamente reprimido durante más de una década, ¿no? Y hemos conversado varias veces con usted, Francisco, sobre esto, lo que ha pasado con el Código Orgánico Monetario y Financiero, lo que trataron de hacer con el Banco Central, lo que trataron de hacer por todos lados, restringiendo la capacidad del sistema bancario y financiero en su conjunto para responder, ¿no es cierto?, a sus clientes, crecer, desarrollarse y demás. Y esto es importante, porque una vez que nos cae esta crisis, ¿no es cierto?, tan fuerte que hemos tenido, como lo hemos descrito, una de las crisis más fuertes que ha tenido el Ecuador, lo que regresamos a ver, y todo el mundo regresa a ver, incluso el Estado, el gobierno regresa a ver al sistema bancario, porque, claro, ventajosamente, gracias a que ha habido un buen manejo durante los últimos años, y podemos decir fácilmente durante los últimos 10, 20 años, ¿no es cierto?, después de la gran crisis del año 99, aprendiendo de esa crisis, la banca ha hecho colchones de liquidez, ha hecho bastantes provisiones, uno de los niveles de cobertura más altos de América Latina, y se ha comportado en general con una prudencia que no la vimos en la década pasada desde el punto de vista fiscal. Y eso nos pasa, ¿no es cierto?, una deuda, una factura a todos los ecuatorianos, a todo el sistema económico y el público en general, y nos deja sin la capacidad de poder tener una coordinación de la política monetaria, fiscal, etcétera, y bancaria. Aquí nos tocó atender con los reguladores, con la Junta, con la Superintendencia de Bancas, lo que se podía hacer en este contexto. Y claro, hubo algunos apoyos que vinieron del Fondo Reactívate 1, del Fondo Reactívate 2, que están creándose, pero fueron poco frente a lo que se hizo en otros países. Ahora, con esta introducción, ¿qué es el tema? ¿Qué se puede hacer sobre el tema de tasas? Miren, Francisco, estamos de acuerdo que las tasas en el Ecuador pueden ser más eficientes, ¿no? Y yo no digo solamente que pueden ser más bajas, claro que pueden ser más bajas, pero también pueden ser más eficientes y más adecuadas a la economía ecuatoriana. ¿A qué me refiero con esto? Todos sabemos que el sistema actual de fijación de tasas de interés no es bueno para los clientes,
no es bueno para la banca y no es bueno para los reguladores tampoco. No funciona. Lo hemos visto, todos los estudios están presentes. Hay varios estudios internacionales que lo demuestran. El más reciente, un estudio muy bien hecho del Banco Mundial, más de 100 países comparando todos los temas de tasas de interés, cómo se fijan, y el Ecuador es un ejemplo de cómo no hacerlo, porque es ineficiente. ¿A dónde tenemos que caminar? Bueno, la Junta nos ha marcado en el mes de septiembre también la cancha y ha dicho y le ha pedido al Banco Central que haga un nuevo cálculo de la tasa de interés, mejor dicho, del mecanismo para fijar la tasa de interés en el Ecuador. Un mecanismo que reconozca el costo de fondeo, que reconozca el riesgo crediticio, que reconozca el riesgo de prestarle a cada persona y que en general tome en cuenta todos estos elementos. Eso habrá que irlo trabajando durante los próximos meses y estará en manos del Banco Central y esperamos nosotros también poder colaborar en ese estudio y que haga y sucedan dos cosas básicamente, Francisco. Que la banca ecuatoriana, cuando otorgue un crédito, lo pueda otorgar analizando el riesgo crediticio individual de la empresa o de la persona a la que se le entrega. ¿Qué significaría eso? Que hay muchas personas y empresas que podrían tener una tasa de interés más baja de la que reciben ahora. Claro que sí. Pero también habrá personas que no están incluidas en el sistema bancario o que tienen un nivel de riesgo, de morosidad más alto que el promedio y que a esas personas se les podrá cobrar una tasa de interés más alta. Claro que sí, pero no sacarles del sistema, sino mantenerles con un buen acompañamiento de crédito, pero cobrando la tasa de interés que corresponde. Eso lo que haría también es ayudar al tema de inclusión financiera en el Ecuador y es lo mismo que está pasando en el resto de América Latina. Tasas de interés adecuadas a cada segmento de crédito y a cada riesgo crediticio en forma individual. Claro, entonces ahí, ingeniero López, un poco lo que nos plantean es la liberalización de las tasas. Y en países, y hay teorías, ¿no es cierto?, en países como los nuestros tan pequeños, esta liberalización no siempre es buena, digamos así, no siempre es buena. Siempre la regulación del Estado termina por ayudar. Pero en lo que nos acaba de decir Julio José Prado es, algunos están pagando tasas más altas para ayudar a otros, en definitiva, que deberían tener eso, ¿no es cierto? Entonces, esto de ayudar a los que digamos, no les está yendo bien, alguien nos podría decir en el concepto social está bien, pero ¿cómo equilibrar? Y ahí es la regulación, el Estado, y buscar un mejoramiento financiero. Todo el mundo nos habla, acababa de hablar un candidato presidencial y decía, lo que pasa es que no vienen bancos internacionales. Digo, por algo ha de ser. Ayúdennos a pensar por qué no vienen. Dice que no, es que los bancos, la asociación que representa a Julio José, es tan fuerte que no les permiten ingresar. Y claro, entonces uno dice, ¿y los reguladores qué hacen para que sean tan fuertes que no vengan la banca internacional? Perdón esto, pero estas son las reflexiones, Marco. Mire, Francisco, yo tuve la suerte de estar en la negociación del Tratado de Libre Comercio Andino, en donde intentamos, la primera ocasión, tener ese Tratado de Libre Comercio. El mercado más abierto para los servicios financieros era el mercado ecuatoriano frente al mercado peruano y frente al mercado colombiano. No existen restricciones que yo recuerde desde el punto de vista legal para que un banco pueda venir al Ecuador. No existe ninguna restricción. Yo diría que existe un solo artículo en el Código Orgánico Monetario y Financiero que de alguna manera restringe, por decirlo así, o que desalienta, por decirlo de manera correcta, el que la banca extranjera venga. Dice que todo banco extranjero que venga al Ecuador responderá con sus activos en el extranjero respecto del negocio bancario en el Ecuador. Ese es el único artículo que existe. La banca también tiene un artículo parecido, porque en el sistema financiero se rompe el concepto de la sociedad anónima y los accionistas son responsables por patrimonio personal de responder por cualquier problema que
una institución financiera. De allí no hay ninguna otra restricción. ¿Cuál es la diferencia? Panamá, por ejemplo, la captación que tiene Panamá es alrededor del 130% del Producto Interno Bruto. Nosotros llegamos más o menos como al 30% del Producto Interno Bruto de captación. ¿Usted cree que a un banco americano le interesa venir a pelear por un pastel de ese porte a un país en donde se ha satanizado a través de la Constitución, por ejemplo, los paraísos fiscales, que se da situaciones como que si Copa hubiera querido comprar TAME, no se la podíamos vender porque Copa es una empresa que está en un paraíso fiscal. Entonces, estas situaciones son las que hay que ir abordando en el camino. No es que haya este tema de cortapisas de parte de la regulación ni de la norma para que la banca, y no solamente banca, bolsas de valores, casas de valores, administradoras de fondos, compañías de seguro, cualquier empresa que esté dedicada al servicio financiero, tiene una total apertura para venir al Ecuador. Es uno, ya les digo, es uno de los mercados más abiertos en el famoso Tratado de Libre Comercio que intentamos firmar. Nosotros estábamos listos para firmar el tema de servicio financiero, porque todo lo que se exigía se cumplía. Colombia y Perú sí tenían problemas bastante serios. El problema acá es un problema de tamaño de mercado, es un problema de fijación de tasas de interés, es un problema de fijación de comisiones, es un problema más bien de reglas de mercado que se dan dentro del sistema financiero, que muchas de ellas provienen desde el marco constitucional, que no lo permiten. En el extranjero hay banqueros, hay dueños de bancos extranjeros que son dueños también de otros tipos de negocios. Entonces, ese banquero, por ejemplo, hay un grupo financiero muy fuerte en el Perú, pero que también tiene su posición en el sector formal de la economía. Ese banquero no podría venir si mañana decidimos vender el Banco del Pacífico, por ejemplo. Ese banquero no podría participar, no podría comprar el Banco del Pacífico. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que un banquero no puede tener ningún otro tipo de negocio. No solo en el país, sino en cualquier parte. Hay ese tipo de restricciones, y no son restricciones menores, que estamos poniendo los reguladores, ni que están poniendo las agremiaciones bancarias o las agremiaciones de la economía popular y solidaria para no abrir el mercado hacia el exterior. Claro. Lo pusieron todos aquellos constituyentes que hicieron la Constitución que hoy tenemos. Y claro, ahí uno reflexiona, y les voy a pedir que en esta última reflexión que van a hacer nos planteen además las posibilidades tanto de regulación como de negociación individual de la banca. Se tomarán en cuenta todo esto. Claro, pero dice Marcos López, nos habla de la responsabilidad y nos habla del sistema en general y de la bolsa de valores y de las casas de valores. Y claro, ahí se nos pone los pelos de punta. Las últimas informaciones y actuaciones, sobre todo de las casas de valores y de una de las dos bolsas de valores, dan cuenta o hay autoridades muy laxas, o las leyes son muy laxas en ese sentido, y claro, ahí se ha hecho viva la farra. Esperamos que pueden quejarse a lo mejor de alguna regulación en exceso, pero alguien tiene que frenar esta laxitud de actividades. Pedro José. Francisco, yo creo que la regulación, ¿no es cierto?, el marcar la cancha en forma adecuada, al menos para el sistema bancario, a diferencia de lo que puede pasar en otros sectores, ¿no es cierto?, en el sector real de la economía, en el cual yo pienso que hay que dar mucha más libertad, desregular en cierto sentido. Cuando se marca la cancha del sistema bancario y financiero en el mundo en forma adecuada, los sistemas pueden crecer.
Pero cuando nos vamos al otro lado, ¿no es cierto? Y comenzamos a asfixiar al sistema bancario, sucede exactamente lo que está pasando en el Ecuador. Menos capacidad de atraer banca privada, internacional, menos capacidad de atraer depósitos del público y capital extranjero para que venga al sistema bancario, exclusión financiera, poca capacidad de prestar a largo plazo, y el resultado son las tasas, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no es cierto?, entender, ¿no? Y creo que la colaboración entre los reguladores técnicos adecuados, como los que tenemos ahora. Acordémonos, Francisco, el nivel de reguladores que tuvimos, de superintendentes que tuvimos durante mucho tiempo en la década pasada, con la cual la Asociación de Bancos, los bancos ni siquiera podían conversar. Usted no hubiese visto jamás una entrevista en la que el presidente de la Asociación de Bancos hubiese estado con el delegado del presidente ante la Junta. Eso hubiese sido imposible. Y aquí estamos conversando técnicamente, ¿no es cierto?, regulador y regulados, y eso es muy importante, ¿no? Pero en la vida, y para entrar en una reflexión final, Francisco, así como en la vida real, ¿no es cierto?, en la vida personal de todos nosotros, no hay recetas mágicas, en la banca tampoco lo hay. ¿Y a qué me refiero con esto? Pongamos un ejemplo del día a día, ¿no? El tema de las dietas, es decir, uno sabe que para bajar de peso en forma consistente y sostenible en el largo plazo, no existen las dietas y recetas mágicas. Uno puede probar de lo que sea, pero si no come en forma saludable y no hace ejercicio en forma regular, usted no va a bajar de peso. Lo mismo sucede en la economía y en el sistema bancario. El tema de las tasas de interés se ha vuelto una muletilla de buena parte de los políticos y lastimosamente de buena parte de la población en el Ecuador. Fijar tasas por decreto, bajar tasas por debajo del punto de equilibrio, eliminar el récord crediticio, dar condonaciones de deudas masivas. Todo este tipo de cosas son muletillas que en realidad no nos llevan a tener un sistema económico y bancario sano, ¿no? Es como las dietas, ¿eh? Después se recupera peso y nos va mucho peor. Eso es no aprender a separar las causas de las consecuencias. La consecuencia de tener este sistema que no atrae capitales, con mala regulación, con mal nivel de depósitos a largo plazo, etcétera y demás, es tasas de interés como las que tenemos en el Ecuador. Tenemos que ir cambiando las causas para poder atender entonces esas consecuencias. Pero ojo, Francisco, último elemento que comento. Lo más importante es que si vamos a caminar a estas reformas que nos permitan tener un sistema bancario más competitivo, más eficiente, mejores tasas de interés, mejor nivel de crédito, de depósitos, tiene que hacerse en forma técnica. Una preocupación que tengo muy grande yo hoy por hoy es que el mayor riesgo que tenemos identificado en América Latina y puntualmente en el Ecuador no es el riesgo ya económico, no es el riesgo del COVID, es el riesgo político. Y resulta que en América Latina, y claro que sí, también en el Ecuador, comenzamos a ver una vuelta a opciones populistas, a opciones antitécnicas que siempre están presentes en las asambleas, en los candidatos, ¿no es cierto?, a nivel local y a nivel internacional. Y es muy importante que cualquier decisión que se tome frente al sistema financiero, peor en medio de esta crisis, responda a decisiones técnicas y no políticas. Porque si no, Francisco, lo que hemos hablado hasta ahora, que es que el sistema bancario ha logrado amortiguar esta crisis de la mano de buena regulación y buena técnica bancaria, en el futuro podríamos estar hablando de una cosa absolutamente diferente si los políticos comienzan a tomar decisiones populistas y antitécnicas en un contexto muy, muy complicado de manejar. Este es un mensaje que quisiera también dejar. Y que es muy válido para el momento que se vive, ¿no? Y al decirle entonces al ingeniero Marcos López, el economista Julio José Prado nos dice, oigan, esta igualdad, digamos, de trato, esta forma de poder conversar y que hoy se concreta y lo estamos palpando, ha llevado a tener un equilibrio. No hay duda de que los ecuatorianos sí quieren un menor costo del dinero, si quieren una mejor economía, están enfrentando bien tanto la banca como el Estado. Se ve que están enfrentando el tema de regulación. Claro, no ha pasado lo mismo con lo que decía Marcos, las casas de valores y la bolsa de valores, que ya será un tema al que le quiero invitar, porque eso se ha sido vergonzoso, sobre todo en la ciudad en la que usted vive, Marcos, y de la que es. ¿Cómo entonces esta relación banca y reguladores
puede llevarnos a un mejor servicio y a una mejor fortaleza de relación con los ciudadanos, ingeniero López? Gracias, Francisco, por la pregunta. Mire, históricamente hemos vivido un tema en el que cuando no se sabe lo que se regula, cuando no se entiende lo que se regula, lo que sucede con el regulador es que entra en pánico y sobreregula o prohíbe, ¿no? Entonces, ante la duda, abstente, y es mejor cerrar todos los temas. Pero el día en el que la regulación vaya por delante de los negocios, quiere decir que la gente que está en el negocio no está haciendo lo que debe. La regulación siempre ha nacido después del negocio, porque el negocio es fruto de la imaginación y tiene que ir siempre creciendo, tiene que ir siempre hacia adelante. Pero lo que no debe existir es la famosa frase de que prefiero pedir perdón y no permiso. Y eso es lo que hemos aplicado. Es decir, oye, tienes un negocio nuevo, perfecto, conversémoslo, veamos cuáles son los riesgos, sincerémonos, yo no quiero ser partícipe de tu negocio y tú no quieres ser partícipe de ser regulador. Sincerémonos, veamos los riesgos, cubramos los riesgos y vamos adelante. Eso es básicamente lo que ha sido el centro de la conversación. Y poner al depositante y poner al cliente, al usuario de todos los sistemas, de todos los servicios financieros, como el centro de este tema. Eso más la solvencia del sistema financiero. Poniendo esos dos puntos en el centro y no los intereses ni de los banqueros, ni tampoco el interés político de un regulador de querer tomar decisiones para mañana ganar un voto para llegar a la asamblea, es lo que nos ha guiado y nos ha llevado a esta toma de decisiones, que no ha sido una casualidad. Mucha gente dirá, qué casualidad, qué bien que les fue. No, no ha sido una casualidad. Hay que agradecer a Dios que hemos encontrado caminos adecuados. Sí, pero ha sido fruto de muchas reuniones, fruto de varios estudios y frutos de desprendernos absolutamente de cualquier interés político que pueda existir y que prevalezca fundamentalmente el tema técnico. Y eso es lo que podemos ofrecer y eso es lo que ofrezco hasta el último día de mi permanencia en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, una toma de decisiones basado fundamentalmente en principios morales, éticos y principios técnicos. Muy bien, y eso es lo que esperamos, y lo que nos ha dicho Julio José Prado es, oigan, esto háganlo técnicamente, no lo hagan desde el punto de vista político populista, porque político sí debe hacerlo, porque hay que tener una visión de país hacia dónde quieren ir, y ustedes lo han estado haciendo así. Me parece que es bueno no solo este diálogo que han mantenido y del que dan cuenta, sino este diálogo público que lo han hecho. Gracias porque sea en este espacio, en la Radio Cadena Democracia y EXA y Democracia TV. Muchas gracias por acompañarnos al economista Julio José Prado y al señor ingeniero Marcos López. Gracias a ustedes. Estaremos en contacto y ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento. Todos queremos invertir con seguridad. Todos queremos invertir en nuestro respaldo. Todos queremos invertir. Y con el depósito